La memoria de las mujeres de San Fabián de Alico. La memoria cordillerana y sus saberes ancestrales brotan a través del canto y las palabras de Enedina Almuna Albornoz. Bueno, yo nací en un lugar bastante lejos de aquí. Ahora ya no se ve tan lejos, pero en mis tiempos era muy lejos. Era a 2 días de a caballo de aquí de San Fabián. Y ahí vivimos nosotros, la familia Almuna Albornoz. Ahí nacimos en un lugar que se llama Monroy, cerca del límite de la Argentina, como más o menos 2 horas y media, a 3 horas por ahí será del límite de la Argentina para llegar a la laguna Navarrete. En esta se ve más o menos lo que Monroy, que ya está cambiado aquí, sí. Ya está cambiado. Pero esto fue más o menos. Que ahí se ve todavía la vega, ahora la casa está en otra parte porque antes estaba acá abajo. Eso es lo que nosotros tenemos, la familia Almuna, tenemos esa vivencia del campo. Y bueno, esto, la guitarra, ¿cómo aprendimos? Escuchando nomás, solo escuchando. Mi mamá era cantora, mis tías, pero nosotros crecimos, bueno, escuchando a mi mamá más que nada. En el campo, aunque yo era harto chiquitita, pero yo, como he testimoniado en otras cosas que he participado, que los sonidos se graban en uno. Los sonidos se graban, porque las afinaciones, por ejemplo, uno va sacando nomás el sonido de las cuerdas y es como que uno las va escuchando aquí. Entonces, ¿por qué? Porque los sonidos, la guitarra, están grabados y uno va siguiendo nomás esos sonidos. Y igual que el rasgueo que uno hace, los acordes que se hacen, uno le parece que antes los escuchó, y claro, si crecimos en eso, crecimos ahí escuchando siempre la guitarra todas las noches. Se hacía en la casa, se reunían alrededor del fuego y cantábamos. Con esta guitarra yo recorrí el mundo entero. El mundo no es muy grande, así que... esta guitarra... Otra cosa con guitarra. Esta guitarra es la que me acompañó a mí desde que tengo más o menos 13 años. Era de un curita que teníamos acá nosotros, el padre Pascual Costa, que yo creo que muchos lo conocieron y otros han escuchado hablar de él. Y cuando él se fue a España, él me la dejó. Y con esta yo hoy me iba de aquí a caballo hasta Monroy con mi guitarra por delante. Cuando salíamos porque yo soy católica, siempre participé mucho en misiones, con las comunidades, en todos lados, y yo caminando siempre con mi guitarra siempre conmigo, esta. Entonces, para mí es como mi patrimonio. Sí. Así que a esta le puse cuerdas metálicas para que ustedes escucharan la cuerda metálica y cómo tocaban antes las cantoras. Allá mi papá viajaba una vez al año a buscar la alimentación para todo el año. Bajaba generalmente en abril con sus 14 mulares con carga y venía aquí a San Fabián o iban a San Carlos o a San Gregorio a comprar o a cambiar, porque existía mucho el cambio.
El trueque, claro. Entonces demoraban a veces 15 días, a veces un mes en regresar. Las señoras tenían que hacer todo. Tenían que hacer la ropa a los hijos, al esposo, tejer las frazadas, tejer los ponchos, tejer los chaños que llamábamos nosotros. Los charlones, que eran hermosos, algunos bordados, otros más simples, pero era un trabajo muy, muy, muy hermoso. Y ellos reconocían el tiempo. Yo recuerdo que decían, la luna está vuelta para allá, hizo la menguante, con la luna vuelta no sé para dónde, sí. Va a llover, no va a llover, va a estar buen tiempo, o si todos esos signos, claro, todos esos signos ellos los conocían, por eso se guiaban, solamente por los signos de la naturaleza. Esas herramientas que hay ahora antes no existían. Sí, mis papás tenían la suela, tenían para cepillar, una grandota así. Cepillo se llama. Sí, pero esa grande parece que se llamaba galopa. Galopa. Claro. Y tenían, el hacha, toda esa herramienta, mi papá tenía todo. Y tenía la sierra, era como la sierra, sí, que era como de unos 6 metros, 6 u 8 metros de largo, así, claro, con una persona a cada lado, y con eso cortaban las maderas, los árboles. Entonces hacían las canogas con la suela, y esos eran los techos. Claro, se saca la leche y después se le pone nuevamente el ternero y sale otra leche que es como espumosa, así muy rica, y esa es la que se toma, nosotros le llamábamos apoyo. Apoyo, sí. Entonces en la mañana, tipo 5 de la mañana, ya empezaba el bramido de las vacas cuando venía bajando de los cerros y ya cruzando el río y todo eso. Y ahí ya en la casa ya todos levantándose, los más grandes, mi papá, mi mamá levantándose y todo. Y todos los utensilios, pues el balde, porque antes era el balde, sí. Que yo hice otra décima con toda esa vida. Está el balde, se le ponía un paño blanco encima, estaba el jarro, que era un jarro especial que tenía para sacar leche, la manea, todo eso se tenía que tener antes. Entonces ellos cuando ya llegaban las vacas, ya cruzaban el río y empezaban a llegar al corral, ya ellos estaban preparados con todo eso para sacar la leche. Y ahí se iban trayendo los terneros, mis hermanos ayudaban a llevar los terneros y todo, era todo un trabajo en familia que se hacía. Mis hermanos se iban en las tardes, tipo 4 de la tarde, a buscar las vacas, porque las vacas parían, se dejaban en un lugar que le llamábamos nosotros la yeucán, porque había muchos yeuques y mucho pasto y agua y todo, entonces ahí se llevaban las vacas. Y después en la tarde, tipo 4 de la tarde, se iban a buscar y se separaban de los terneros. Los terneros quedaban en la casa, en una vega, en la vega que yo les canto en la canción, ahí quedaban los terneros. Y las vacas se soltaban y se iban. Y también se rodeaban los chivos, y ahí jugábamos nosotros. Ahí salíamos nosotros a jugar con los chivos. Y después en tiempo de la primavera, ya cuando eran las pariciones, el tiempo más sufrido para las personas en el campo. Porque tienen que atender las chivas, ahí se separan todas las chivas y se amanece trabajando. Si por ejemplo queda un chivito solo, tomarlo y lo llevaban a la cocina, yo me acuerdo, y ahí hacían, igual que cuando nosotros nos enfermábamos, que se hacía todas unas camas de cuero por la orilla del fuego, porque ahí nos atendían cuando nos enfermábamos. Y ahí se cuidaban los chivitos. Todos los chivitos que quedaban solos se cuidaban ahí, les preparaban, les sacaban leche a otras chivas y para darle a esos chivitos que quedaban solos.
El rodeo era porque mis papás rodeaban todos los años todos los animales. Una vez al año, por ejemplo, rodeaban todo lo que eran los vacunos. Para contar, para ver o sea, un montón de cosas y ver qué vacas estaban preñadas, ver, no sé, un montón de cosas que ellos veían y para señalar y todo ese trabajo que tienen que hacer en el campo, pues señalar, marcar. Y ver las vacas que están preñadas y separarlas de las otras, es todo un trabajo tremendo. Mi papá tenía hartos animales y tenía una tropilla de yeguas, que era la que con esa salía a trillar. Y era la misma tropilla que usaba para abrir camino en el invierno. Hierbas que se han ido perdiendo en el campo también por las personas, justamente por el respeto. Porque el hombre de campo tenía un respeto muy grande por la naturaleza. Ellos sabían que hasta cierto tiempo ellos podían cosechar. ¿Y cuánto podían cosechar? ¿Y qué mata podían cosechar? Entonces había un respeto muy grande para que esto continuara. Pero ahora hay muchas personas que van a la cordillera, es como lo que pasa con los peces, que arrasan con todo hasta con pececitos así en el río. Entonces, eso es en parte lo que se ha ido perdiendo. Por ejemplo, cuando se cosechan los pibeños que llamamos, también hay una forma de cosechar para que eso siga, para que eso continúe, porque si no uno estanca. Los mata. Claro, va matando y va estancando todo. Entonces, eso es lo que tenía las personas, el campesino antes, ese respeto. Por ejemplo, ellos iban al río, ellos no pescaban hasta ya no querer más, ellos sacaban lo que necesitaban. Solo lo que necesitaban, para comer y para guardar, porque, bueno, allá en mi casa yo no recuerdo mucho que se haya guardado peces. No, sí, la carne roja por las chivas. Eso se hacía charqui todos los años y se tenía para todo el invierno. Porque además mi mamá criaba harto pavo, patos, gansos, de todo, entonces gallina, entonces había de todo como para respetar un poco las carnes rojas. Pero era eso, el respeto y o sea que todo eso es sabiduría. Aquí tengo una de lo que era la cocina, está toda abandonada esta ya, sí, pero ahí se nota, sí, la que tomó Moisés. Moisés la tomó en el año 85 esta foto, que fue cuando él fue conmigo para la cordillera. Sí, y ahí se nota que está es pura madera, por las palizadas y las canogas arriba. Y ahí se nota el corral, y parte de eso era el rodeo, que era pura piedra a la orilla del río. Era en la cocina. No sé, ustedes saben, los mapuches, ellos tienen todo así, ¿cierto? Alrededor así, al centro, la cocina, el fuego. Ahí es donde se desarrollaba todo y ahí pasábamos todo el día. Nosotros íbamos a la pieza solo a dormir. Y en la cocina, ahí se pasaba todo el día. Y entonces ahí se conversaba alrededor del fuego, especialmente en las noches, porque en el día los hombres siempre tenían que salir a ver los animales o qué sé yo. Las mujeres, bueno, yo era chica, no, era re poco lo que hacía. Pero mi hermana mayor, por ejemplo, la Isabel, ella le tenía que ayudar a mi mamá en el lavado, en la cocina, en todo. Pero esa era más o menos la vida de nosotros. Y entonces estaba la cocina, para atrás tenían como un gallinero, que eran unas puras, no como los gallineros que hacemos ahora para las gallinas, sino que eran puros palos así cruzados que hacían. Después estaba el corral con el palenque, que el palenque era un tronco grueso, como así. Eso que se plantaba, se ponía ahí, se enterraba una parte muy firme, porque ahí es donde amarraban los animales lobos. Y pasado el corral estaba lo que era el rodeo. El dormitorio que llamamos nosotros ahora
nosotros antes le llamábamos pieza, y era una pieza. En mi casa era una pieza grande, así como esta, más alta, y las casas eran de puras palizadas que son como palos redondos que se iban poniendo unos al lado de otros, entonces quedaba así unas aberturas a veces, pues el frío en invierno es terrible. Y el techo era de pura canoga, y la canoga ellos todo lo hacían porque antes no había lo que tenemos nosotros ahora, las aserreadoras. Aquí está. Esta foto es de mi mamá, donde están mis hermanos mayores, pues está Miguel, está la Isabel, Jorge y Juvenal, que está guaguita, que está en brazo. Y por eso pensamos que es del año 1947. Sí. Sí, y por eso le decía a Jorge yo que los tilos ya estaban nuevitos, se notaba que estaban nuevitos porque están delgaditos. Y porque yo llegué aquí en el año 62 y los tilos estaban ya grandes, pues sí, los tilos son tienen historia aquí en la plaza, de miedos y sustos que pasábamos en el invierno. Entonces, hay tantas cosas de San Fabián. Yo me acuerdo que todas las casas, casi conversábamos ayer con mis hijas en la casa, que en casi todas las casas habían asientos afuera. Yo no sé si recuerdan, en casi todas las casas tenían asientos afuera en la vereda. Sí. Porque era muy bonito, ¿sabe? Porque uno en las tardes se sentaba ahí a conversar con los vecinos, ya se cruzaba uno, se cruzaba el otro, los niños jugábamos en la calle, porque se jugaba en la calle. Y era muy, muy bonito, pero en casi todas las casas de San Fabián había asientos afuera. Sí. Yo de San Fabián mismo, yo llegué al 62 acá y tengo muchos recuerdos, sí. Por ejemplo, la plaza, sí, yo me acuerdo que no tenía esos altos que tiene ahora, separados, no, era pura tierra. Y yo me acuerdo que pasaba en el invierno un canalito por este lado, nosotros sacábamos, que yo nunca me podía acordar qué era, cuando íbamos a la escuela, sacábamos unos cositos blancos así dulces y los comíamos, pero nunca he podido saber, ni nadie me ha podido decir qué era. Pero nosotros nos entreteníamos en eso, y eso es jugar el descarga a todos los niños. Porque una cosa que caracteriza a la gente de campo es su tiempo, es la tranquilidad, el tiempo que se dan para escuchar, para conversar, para compartir lo que estamos haciendo ahora. No hay apuro, si llega una visita y se está haciendo algo, se deja lo que se está haciendo y se comparte, se conversa tranquilamente con la persona. Cuando cantaban las cantoras, aunque hubiera muchos así como aquí, podían estar conversando, riendo, pero estaban pendientes de lo que la cantora estaba cantando. Y por lo general ellos se agregaban a la última palabrita y cantaban. Y eso era tan hermoso. Entonces yo hice una décima donde les voy a hablar un poco.